Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran esta tarde de sábado? Excelente, María. Muy bien. Hola a todos. Hola, Has. Hola, Sadie Gil. Buenas tardes. Entonces, mientras se van conectando algunos otros participantes, entiendo que ya es sábado en la tarde, que ya está pues el peso de la semana, están pues actividades que hemos hecho a lo largo de estos 5 o 6 días y es un poco pues a veces dispendioso, tal vez seguir en otros temas productivos, pero vamos a tratar de hacer esto un rato ameno, un rato agradable, en el cual pues ustedes puedan, pues de cierta manera, aprender cosas nuevas e incluso tener un momento, pues no digo de ocio, pero sí entretenido, ¿de acuerdo? Entonces, la invitación nuevamente es para que seamos muy participativos, utilicemos el chat y que los ejercicios que vayamos desarrollando, pues también los hagamos desde nuestros equipos, ¿no? Entonces es muy importante eso. Bueno, ya somos 103, eso está muy bien. Les recuerdo, queridos invitados y queridos asistentes, que vamos a trabajar nuevamente con Google Colab, ¿no? Vamos a seguir con R, tanto esta sesión como las próximas dos. Entonces es importante que ingresemos a la plataforma. Y les recuerdo que para poder crear libros en Colab requerimos de una cuenta en Gmail. ¿Listo? Entonces es para tener eso en cuenta. Entonces, por favor, vamos ingresando nuevamente a Google Colab y vamos a continuar con el tema que dejamos el día de ayer. No va a haber esta vez introducción conceptual porque esto es una continuación, un segundo capítulo en parte a esto. Bueno, muy bien. Listo, muy bien, Yamil. Estuviste practicando los ejercicios. Excelente, excelente. Indira, bueno, muy bien. Entonces, espero que estemos motivados y podamos iniciar. Entonces, por favor, vamos a iniciar. Hoy vamos a trabajar, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Posteriormente vamos a trabajar lo que es correlación, análisis correlacional y posteriormente vamos a hacer unos ejercicios con una librería llamada ggplot2, que es, como les adelantaba en la sesión pasada, una de las librerías más potentes para representación gráfica de datos. Entonces, la idea es esa, que quedemos con un conocimiento, con nuevos conocimientos, con aprendizajes significativos que nos pueda servir para nuestros proyectos de grado, para escritura de artículos, para nuestros trabajos, para temas administrativos y tal. Digamos que es la idea de este diplomado. Entonces, por favor, vamos todos a Google Colab nuevamente. Bueno, muy bien. Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla. Aquí estamos en la plataforma Google Colab. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir con el trabajo que dejamos ayer. Recordemos que debemos pues ingresar aquí en OpenColab y nos va a aparecer esta interfaz. Nosotros vamos a inmediatamente a crear un nuevo libro en Google Drive. Entonces nos acercamos aquí a archivo, vamos a dar en cliquear y vamos a crear un cuaderno nuevo en Drive. ¿Listo? Al finalizar de esta sesión, pues voy a subir a la plataforma de Clef otros ejercicios y pues los códigos que desarrollemos, ¿de acuerdo? La idea es que podamos seguir practicando y podamos pues tener un dominio básico de lenguaje R, ¿no?
Entonces, queridos asistentes, les recuerdo que teníamos que hacer algo para poder trabajar en R. ¿Qué era? ¿Alguien me quiere escribir en el chat qué tenemos que hacer? Exacto. Hay que cambiar el entorno, configurar. Exacto. Entonces, recordemos que tenemos que ir a editar y en editar buscar configuración del cuaderno. Y recordemos que Colab está predeterminado a trabajar con lenguaje Python. Como nosotros vamos a trabajar R, entonces vamos a seleccionar la opción R y le damos guardar. De esa manera, pues, Colab va a comprender y va a compilar lenguaje R. ¿Listo? Entonces, recuerden, vamos a editar, posteriormente configuración de cuaderno y en configuración vamos a ir a la opción R. ¿Listo? Entonces, vamos en el chat y me dicen, ¿quién ya está ahí? Pongamos la palabra don o yes. Listo, muy bien. Excelente. Muy bien. Les recuerdo asimismo que nosotros tenemos la posibilidad de trabajar nativamente con Gemini en Google Colab. Entonces, si nosotros vamos a la parte derecha superior, seleccionamos el logotipo de Gemini, pues Google nos da esa opción, ¿no? En caso de que tengamos dudas, que necesitemos revisar código, de que el código nos esté arrojando un error, que no podamos ejecutar algo, pues Gemini puede ser una ayuda interesante. ¿Listo? Listo. Ok, en archivo habíamos dicho que íbamos a crear un nuevo Drive. Estamos acá, cuaderno nuevo en Drive. Y nos tiene que salir esto. Y después, cuando ya tengamos esta interfaz, vamos a editar. En editar configuración del cuaderno y en configuración del cuaderno elegimos el entorno de trabajo R, puesto que es el lenguaje que vamos a utilizar. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio como para seguir en la juega de ayer, ¿no? Entonces, queridos asistentes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar, bueno, un ejercicio muy sencillo. Suponiendo que yo estoy interesado en analizar el comportamiento de la altura de unos árboles con respecto de su edad. Entonces, digamos que vamos a suponer que eh, registramos la edad y la altura de los árboles de un bosque. Entonces, nosotros estamos interesados en ver cómo crecen o qué tanta influencia tiene la edad en precisamente los árboles de una especie en particular. Y tenemos los siguientes datos, ¿no? Entonces, los siguientes, con base en los siguientes vectores. Recuerden que los vectores de datos son arreglos unidireccionales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Repito, en este ejercicio lo que vamos a hacer es a ver la relación que hay en torno a la variable edad y a la variable altura de un conjunto de árboles. Es un ejercicio muy sencillo, pero que nos puede dar luces para hacer trabajo ya bivariado y pues continuar también con lo que vimos ayer. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo un conjunto de observaciones en torno a la edad de los árboles. Entonces voy a llamar a este vector edad, rayita al piso, árboles. ¿Listo? Y lo que yo voy a hacer es pues poner la edad en los años, edad en razón a años de esos árboles, que va a ser 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40. Entonces digamos que yo voy a considerar en ese bosque, en ese ecosistema, estas edades, ¿no? Árboles de 5, de 10, 15, 20, hasta 40 años. Y la otra variable que voy a considerar
es la altura promedio, como la altura P, de los árboles. Estamos hablando de una especie en particular. Aquí me faltó la letra C. Qué pena. Aquí me faltó la letra C. ¿Listo? Y acá lo mismo. Vamos a crear un vector de datos que me va a decir lo siguiente. 2,5, 4,8, 7, bueno, punto 2, 9,5, 12,1, 12,5, 14 y pongamos acá 13,8. ¿Listo? Vamos a contar. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 observaciones. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 observaciones. Entonces, lo que hemos hecho, vamos a ejecutar. ¿Listo? Lo que hemos hecho sencillamente es sistematizar esto. Repito, en este vector tenemos la edad de los árboles en años y en este otro vector tenemos la altura promedio de esos árboles en metros. ¿Listo? Entonces, estamos haciendo la relación que cuando tienen 5 años, en promedio miden 2,5 metros, 10 años 4,8 y tal. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Nuevamente, si quieren pueden compartir el pantallazo en el chat, el código, done, yes, fine. No necesariamente, no necesariamente. Buena pregunta. Digamos que yo podría poner acá un 15, un 16, pero en muchos fenómenos, a medida que pase el tiempo, las observaciones pueden bajar, pueden reducirse, ¿de acuerdo? No necesariamente. Y precisamente por eso puse un dato final inferior al penúltimo dato. ¿Listo? Muy bien. Entonces, voy a compartir, bueno, eso en el chat para quienes lo requieran y lo pueden pegar en sus entornos de cola. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, lo único que he hecho hasta ahora es crear esos data vectors. ¿Listo? Entonces, voy a poner acá, recuerden el comentario, vectores de datos con las edades en años y las alturas o la altura de los árboles en metros. ¿Listo? Entonces tenemos sencillamente esos dos vectores, tanto edad de árboles como la altura. Ahora, lo que podemos hacer, recordando pues lo que vimos ayer, es crear un marco de datos. Entonces tenemos estos dos vectores. Ahora lo que vamos a hacer es asignar un objeto llamado marco de datos. Entonces podemos llamarlo, bueno, árboles, para no complicarme, árboles. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Si usted le pueden poner Pepito, Juanito, Sutanito, va a ser igual, ¿listo? Árboles, y vamos a utilizar la función data.frame. ¿Listo? Entonces, árboles, data frame, para crear un arreglo tabular de la variable edad y la variable altura de árboles. Y una vez hayamos hecho esto, abrimos paréntesis y ponemos el nombre de los vectores de datos que hayamos creado. Entonces sería edad árboles, coma, altura árboles. ¿Listo? Y lo vamos a ejecutar. Creo que ya. Y vamos a poner el nombre árboles para ver si nos quedó la tabla. ¿Listo? Entonces repito. Voy a poner acá la instrucción. Vamos a poner el comentario que acá se crea una, un marco de datos, perdón, un marco de datos
con la edad y la altura de los árboles. ¿Listo? Y entonces nos tiene que quedar un arreglo tabular como el que estamos viendo acá. Entonces, edad árboles, altura árboles y se nos muestra pues precisamente los datos, ¿no? Los datos que nosotros hemos incorporado en ese arreglo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, muy sencillo. Hemos solamente creado un par de vectores de datos. En este caso, dijimos edad árboles, edad altura P árboles, y posteriormente lo que hicimos fue crear un data frame o un marco de datos de una variable llamada árboles. Listo. Nuevamente en el chat. Vamos. Done. Fácil. Easy. Le voy a poner aquí easy. Easy fly. Easy peasy. Listo. Muy bien. Excelente. Vamos, vamos muy bien. Voy nuevamente a compartir de todas maneras en el chat para quienes tengan algún problema con la codificación, pues que vayan también adelantando el ejercicio. Bueno, muy bien, excelente. Entonces, vamos a crear otra línea de código y vamos a ¿qué? Vamos a poner un comentario que diga función summary. Entonces recordemos que la función summary nos permitía hacer un cálculo automático de las estadísticas descriptivas en torno a esto. Entonces yo le voy a poner summary y entre paréntesis la palabra árboles. ¿Por qué árboles? Porque yo quiero hacer un summary no de los vectores, es decir, no de edad árboles ni altura árboles, sino del data frame árboles. ¿Listo? O sea, recuerden que estos son a la larga nombres. Pongamos que yo estoy trabajando con árboles, con esta persona llamada árboles y no con la persona llamada edad árboles ni altura árboles. ¿De acuerdo? Entonces, si yo utilizara summary con edad árboles, solamente me consideraría estos datos, pero me excluiría estos. Y si pusiera altura P árboles, me consideraría solo estos datos, pero me excluiría los de arriba. Como estamos trabajando en el arreglo tabular, es decir, en este data frame, entonces debo llamar. Estoy llamando a esa persona. En este caso, esa persona se llama árboles. ¿Listo? Y cliqueamos y entonces lo primero que vamos a ver es que es precisamente un resumen de las estadísticas de esos dos vectores, no, perdón, de ese data frame. Entonces tenemos edad árboles y altura árboles. No podemos hacer una comparación directa porque son dos variables distintas. No es como el día de ayer que lo hicimos con observaciones de la misma variable. Pero sí podemos ver, pues entonces, cómo hay una evolución y hay una tendencia central y una variabilidad en torno a esos datos. Repito, a diferencia del día de ayer, pues no voy a hacer un análisis directo porque no estoy comparando la misma variable en distintas regiones, como lo hicimos con la región Caribe, el Amazonas y tal, sino que en este caso, pues voy a tener esto sencillamente para analizar variable por variable. Entonces veo que la edad promedio de mis árboles es de 22,5 años y que la altura promedio es de 9,55 metros. Veo que el árbol más joven, los árboles más jóvenes tienen 5 años y que la altura más pequeña que se registra es de 2,5 metros. Vemos que los árboles más ancianos, por decirlo así, tienen 40 años y que la altura eh, más alta es de 14 metros en esa especie de árboles. Exacto, Summary hace el resumen estadístico. Pero entonces hay que tener en cuenta pues las variables. En el caso de ayer sí podíamos hacer un análisis directo entre la primera columna y la segunda, porque eran análisis de la misma variable, pero con el tema de que el tema de que eran en distintas regiones o eran observaciones, las mismas, digamos, la misma observación de la misma variable, pero en distintos lugares. En este caso estamos considerando dos variables aparte. Por una parte, la edad y por otra parte, la altura de los árboles.
Bueno, entonces vamos a hacer algo nuevo. Eso ya lo vimos ayer y ya sé que no lo sabemos muy, muy bien. Vamos a aplicar una técnica muy, muy interesante en análisis estadístico, una de mis favoritas, que es ¿cuál? Que es la correlación. Vamos a hacer un análisis de correlación de esos árboles. ¿Listo? Entonces vamos a, reitero, hacer una correlación en torno a esto. Entonces, vamos en ese orden de ideas a crear otra línea de código y vamos a crear un objeto que se llame correlación. Entonces, el nuevo objeto que voy a crear se va a denominar correlación. Nuevamente, este símbolo y vamos a utilizar la función COR o core. Aquí ya Colab nos la da también. Vamos a utilizar la función core. ¿Listo? ¿Qué pasa? Como estamos trabajando en marcos de datos, yo necesito hacer lo siguiente, y eso depende, que es muy sencillo porque apenas hay dos variables, pero suponiendo que yo quisiera trabajar, no sé, con 40 variables, que es posible en R, hacerlo con 100 variables, pues tendría que saber cómo puedo seleccionar unas y descartar otras. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a hacer en este punto es, he creado un objeto llamado correlación y hay una función llamada core. Esa función de tipo core es aquella que es aquella que me va a permitir a mí, pues, hacer el cálculo de la correlación que hay entre edad y entre altura. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el nombre del data frame que habíamos creado. Ese data frame se llamaba árboles. ¿Listo? Ese data frame se llamaba árboles. Entonces vamos a poner árboles. ¿Listo? Vamos a poner el símbolo de peso, el símbolo de dinero, y vamos a seleccionar, mira, aquí ya R nos está diciendo, bueno, altura y edad. Entonces vamos, bueno, edad, coma, árboles, signo de peso, altura. ¿Listo? Miren lo que he hecho para que no nos perdamos acá. Veamos primero el código y ahora se los comparto. Tenemos el nombre de correlación. Correlación es el objeto que hemos creado. Esto es igual a la función core. La función core es precisamente aquella que me permite hacer el cálculo del coeficiente de correlación. Posteriormente, tenemos acá las variables que están dentro de qué? Dentro del objeto llamado árboles, que en este caso dijimos que el objeto árboles es una qué? Es una marco de datos, es un marco de datos. Y utilizamos este símbolo para decir que vamos a seleccionar la variable edad árboles y la variable altura árboles. ¿Listo? Aquí es muy sencillo porque apenas hay dos, pero suponiendo que necesitáramos elegir tres variables de 20 posibles, entonces ahí sería de mucha más ayuda. Acá pues no tanto. ¿Listo? Entonces, ahora les comparto el código, pero lo importante es que veamos como la lógica, ¿no? Entonces, árboles, ¿por qué? Porque ese es el nombre del marco de datos que había creado acá. Es este nombre. ¿Y por qué tengo que poner el signo de peso con esto? Ah, porque marco de datos está conformado por edad árboles y está conformado por altura de árboles. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es, perdón, lo que vamos a hacer es sencillamente a ejecutar esa correlación y me va a dar este numerito de acá. Me va a dar este numerito de acá. Ya les voy a compartir el código, voy aquí a escribir el comentario. Entonces, cálculo del coeficiente de correlación con la función core. ¿Listo?
Entonces ya les voy a compartir esto en el chat. Entonces, pongamos un poquito de atención a esta parte que es interesante. Es muy común que cuando nosotros nos estamos enfrentando a un análisis de datos, necesitemos que ver la influencia de una variable con respecto a la otra. Nosotros muchas veces vamos a necesitar ver de qué forma una variable puede influir o puede afectar otra variable. Por ejemplo, la temperatura a la pérdida de masa muscular. Por ejemplo, la inflación al desempleo. Otro ejemplo, el número de trabajadores con la cantidad de producción que se dé en una empresa. En este caso, lo que estamos haciendo es que estamos haciendo es una relación entre la edad de los árboles y la altura de los árboles. Y nos está arrojando que existe un coeficiente de 0,96, bueno, 0,97 casi, se puede redondear, no pasa nada. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que entre más se acerque este coeficiente a 1, aquí está muy cerca de 1, quiere decir que hay una gran correlación lineal. Por tanto, a medida de que los árboles crecen, se está viendo que la altura también crece. O sea, hay una correlación muy fuerte, una correlación fuerte en torno a la edad de los árboles y a la altura de los árboles. Y entonces, ¿yo qué puedo hacer? Listo. No tengo muy en claro esto. Voy a revisar un libro de estadística y me habla que existen la correlación de Pearson y la correlación de Spearman y tal. No nos compliquemos todavía por ahí. Básicamente lo que yo voy a decir es lo siguiente. Voy a poner aquí en un comentario. Vamos a decir lo siguiente. Si nos, bueno, si es un número cercano a uno, hay una correlación lineal positiva. Eso quiere decir que existe el hecho de que un fenómeno o una variable, cuando sufre un cambio, la otra tiene un cambio positivo. Es decir, si aumenta la edad, también aumenta la altura de los árboles. Si aumenta la deforestación, también aumenta la temperatura, el clima del ambiente. Si aumenta la producción de, no sé, glóbulos rojos, entonces aumenta también las defensas, qué sé yo. Digamos que cuando hablamos de una correlación lineal positiva, estamos hablando que el número es. Si es un número cercano a cero, entonces no hay correlación, o sea que son dos variables que tienen poca influencia entre ellas. Y si es un número cercano a -1, quiere decir que la correlación es negativa. En este caso, digamos que si se diera algo de, no sé, de -96, quiere decir que entre más años tuvieran los árboles, más bajitos fueran, la altura fuese menor. ¿Listo? Entonces, digamos que esta es una forma muy sencilla de interpretar. Entre más se acerque ese resultado a 1, vamos a decir que hay una correlación positiva. Entre más se acerque a 0, no hay correlación. Y entre más se acerque a -1, la correlación es negativa. ¿Listo? Lógico, existen muchas más pruebas y tal, eso es lo más básico. Estamos apenas viendo como lo elemental en cuanto a análisis de datos. Eh, Podemos hablar de coeficiente de determinación, de modelos no paramétricos como el coeficiente de Spearman y tal, pero bueno, por ahora no nos interesa eso. Por ahora, lo que tenemos que ver es que existe una correlación positiva entre la edad de estos árboles y la altura promedio de los mismos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Sí, variables altamente correlacionadas. Excelente. Fine, easy, easy fly, ¿no? Excelente, excelente. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Bueno, voy a copiarlo así, espérense, copiar y pegar acá. Y otra ayudita a la cual nosotros podemos, pues, acudir es a Gemini. Entonces, vamos a decirle a Gemini, listo, perfecto. Vamos a considerar
este código, este pseudocódigo, lo vamos a copiar y le vamos a decir a Gemini que nos explique qué se está analizando en español. En español. ¿Listo? Entonces, mira lo que nos está diciendo Gemini. Gemini nos dice, el código que proporcionaste calcula, perdón, calcula el coeficiente de correlación entre la edad y la altura de unos árboles utilizando la función core en R. A continuación te detallo lo que está sucediendo. Entonces nos dice, bueno, esto que llamamos aquí correlación es la línea que calcula el coeficiente de correlación entre la altura y la edad en un marco de datos árboles. El resultado se almacena en la variable correlación. ¿Qué es el análisis de correlación? El análisis de correlación se utiliza para medir la fuerza de dirección de una relación lineal entre dos variables. En este caso dijimos que era la edad y la altura de esos árboles. Y en este caso estamos, bueno, examinando eso. Y la interpretación, lo que acabamos de decir, ¿no? Si el coeficiente se acerca a más uno o a uno, la relación es positiva, menos uno indica una relación negativa y cero una relación débil o inexistente. Listo, perfecto. Y yo le puedo preguntar, ¿entendido? ¿Y qué pasa si el coeficiente dio un resultado de, vamos a ver qué nos dio, 0,96, pongámosle 0,96, 0,96. Y entonces Gemini nos va a dar la explicación. Si el coeficiente de correlación, voy a agrandar acá un poco, si el coeficiente de correlación de un resultado de 0,96 significa una fuerte correlación positiva entre la edad y la altura de los árboles en el conjunto que estás analizando. Y entonces nos da el detalle, porque es un valor pues, muy cercano a uno, nos dice que a medida que la edad de los árboles aumenta, también lo hace su altura, tal y tal. Y aquí nos dice algo muy importante, ojo, y esto es una de las frases más comunes en ciencia de datos, que es que la correlación no implica necesariamente causalidad. Entonces, puede que exista una fuerte relación, pero no necesariamente estamos seguros de que haya certeza de que lo que cause o lo más importante sea la edad. Digamos que muchas veces, sobre todo cuando estamos trabajando con modelos multivariados, vamos a ver que pese a que existe una alta correlación entre dos variables, ¿sí o no? Pese a que existe esa correlación alta, a ver, puede que existan otras variables que tengan mayor incidencia en las causas que se generan en ese fenómeno. Y cuando comenzamos a eso, pues sí es bueno optar también por modelos, bueno, como es de correspondencia múltiple o clustering, que son un poquito más avanzados, pero que digámoslo así, la lógica viene siendo esa, ¿no? Entonces, para mí es importante poder entender y poder, llamémoslo así, desarrollar análisis de datos con base en esto. ¿Listo? Entonces, me parece que Gemini nos dio una excelente ayuda, nos dio la manito en esto y nos explicó el código, nos explicó el resultado en términos sencillos, nos dio precisamente pues las pautas para poder analizar ese coeficiente y nos aclaró que correlación no implica causalidad necesariamente. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿hay alguna duda, alguna pregunta sobre el código, sobre la interpretación, sobre el uso de Gemini aquí en Colab? ¿O está claro como el agua? Sí, también podemos trabajar regresión lineal por mínimos cuadrados. Ok, ok. Sí da error a veces
es porque no hemos ejecutado los códigos. Es decir, si yo, por ejemplo, he creado este vector y no lo ejecuto, y después voy aquí donde dice data frame y trato de ejecutarlo sin haber ejecutado este, tal vez tenga error, ¿listo? Entonces, para que tengamos en cuenta. De todas maneras, voy a volver a compartir el core, eh, correlación, para que tratemos con el código que trabajamos, ¿listo? Entonces, es bueno que cada vez que escribamos un código en cualquier entorno de programación, sea de R, de Python, de Java, lo ejecutemos, ¿listo? Para que no tengamos problemas en esto. Entonces, hagamos como un pequeño recorrido, una recapitulación de lo que hemos hecho. Creamos dos vectores de datos. Uno es edad árboles, otro altura árboles. Posteriormente, creamos un data frame, que es un arreglo tabular de esos vectores de datos. Posteriormente, hicimos un summary para la estadística descriptiva y por último implementamos la función core para análisis correlacional. Y eso pues nos permitió hacer esto. Yo puedo también hacer algo muy sencillo que es poner la función plot a árboles. A ver, y me va a mostrar pues cómo es el comportamiento de la edad árboles y la altura árboles. Y podemos ver, ese es un gráfico de correlación, un gráfico de puntos, podemos ver que a medida de que la edad de los árboles pues va creciendo, también lo hace la altura, salvo en unos puntos particulares, porque no hay una relación completamente lineal. Sabemos que acá aumenta, acá aumenta, acá aumenta, acá aumenta, acá aumenta, pero en menor medida, acá vuelve nuevamente y acá se reduce un poco. ¿Yo cómo puedo entender esto? Yo puedo entender que tal vez el ciclo de vida del árbol está llegando a su final, a sus 40 años, y tal vez en este punto, pues, comience a decrecer, a inclinarse, a tener problemas en sus troncos, en sus raíces. ¿Listo? Estoy haciendo pues supuestos, porque esos son datos de un ejercicio de clase, digámoslo así. Pero entonces digamos que yo puedo ver cómo va evolucionando esto y esto y esto y esto, y ver cómo tal vez al final del ciclo de vida el árbol pues ya no va a crecer como en sus primeros 20 años. Eso lo puedo llevar pues a distintos entornos, ¿no? Recordemos, investigación científica no es solamente un campo propio de las ciencias básicas ni de los laboratorios. Yo puedo incorporar técnicas de análisis en administración, en psicología, en ciencias de la educación, bueno, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, lo único que hicimos acá, voy a pegar el código, fue utilizar la función plot. Bueno, muy bien. Entonces, aquí tendríamos otro ejercicio. Vamos a hacer un último ejercicio con R básico utilizando, bueno, nuevamente core, pero en este caso lo vamos a hacer con varias variables. Vamos a tratar de crear una matriz de correlación. Vamos a ver, eso se escucha como tramador, pero bueno, se escucha que genera cierta impresión, pero realmente no lo es. Entonces, nuevamente a código, vamos nuevamente a código. Espera que voy a borrar este. Muy bien acá. Vamos a crear código. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, y un texto. Doble clic, listo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces, por favor. Listo. Entonces vamos a hacer una correlación, un ejercicio de correlación, ya voy a agrandar, de correlación en ciencias de la Tierra. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a considerar mediciones en puntos geográficos de estas variables, de las siguientes variables.
Entonces vamos a considerar uno, el pH del suelo, dos, el contenido de materia orgánica, tres, la temperatura en grados centígrados, cuatro, la humedad relativa y cinco, la precipitación. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que yo quiero analizar es ver cómo se correlacionan todas estas cinco variables. El pH, el contenido de materia orgánica, la temperatura ambiente, la humedad relativa y las precipitaciones, como en el ejercicio que hicimos ayer. ¿Listo? Entonces ya no estoy hablando solo de dos variables, sino que estoy trabajando una correlación en torno de cinco variables. Igual, tampoco son muchas. Hay investigaciones, sobre todo hoy en día en la era del Big Data, en las cuales se pueden trabajar tranquilamente 70 variables, 100 variables. ¿Listo? Ya depende, como bien lo dijimos ayer, del problema de investigación y también de los objetivos que hayamos planteado. Recuerden que hay algo muy importante en metodología de la investigación, que es la delimitación. Y dentro de esa delimitación, pues tenemos que establecer las variables y también cuáles son las categorías de esas variables y nosotros cómo las vamos a ir midiendo. ¿Listo? Entonces es importante. Esto es más en investigación de tipo cuantitativo. Listo. Entonces estamos ahí bien. Vamos a crear entonces cinco vectores de datos en torno a esto. ¿Listo? Entonces vamos a crear cinco vectores de datos para trabajar. Van a ser solamente cuatro observaciones por variable. Es decir, que se hizo en cuatro puntos solamente. Entonces, nuevamente código. Entonces vamos a crear pH. Entonces vamos a crear un vector llamado pH y ese vector va a estar por 5,8, 6,5, 7,2 y 5,9. Entonces, nuestro primer vector fue ese. Voy a poner acá en comentarios la creación de los vectores. Está excelente. Pongámosle materia, de la materia orgánica. Entonces, las medidas serían 3,1, 4,5, 5 y 3,8. Tercera variable, tercera variable sería la temperatura. ¿Listo? Y la temperatura pues tendría los valores de 22 grados, 25 grados, 30 grados y 21 grados. Luego tendríamos la variable de humedad y la variable humedad, aquí me faltó la C, perdón. La variable humedad va a trabajarse con 70, 65, 55 y 80. Y por último, precipitación. Entonces la variable preci- precipitación se trabajaría con los valores, aquí hay esto, se trabajaría con los valores de 50, 80, 140 y 120. ¿Listo? Ejecutamos el código y parece que está bien. Entonces,
Repito, solamente hemos creado cinco vectores de datos. Uno que tiene la información del pH, otro que tiene la información de la materia orgánica, otro que contiene la temperatura, otro la humedad y por último el de precipitación. ¿Listo? Entonces, sencillamente hemos nuevamente hecho el ejercicio de crear esos vectores. Una pequeña aclaración. Acá es muy sencillo de hacer porque estamos trabajando con pocos datos, pero como lo dijimos ayer, si estamos, no sé, con una base de 2000 observaciones, sería muy incómodo, muy tedioso hacerlo directamente en R o en Python. En esos casos, lo que se hace es importar desde un Excel, desde un Access, desde una base SQL. Y eso pues lo vamos a ver el día lunes, ¿listo? Por ahora son ejercicios muy sencillos, con pocas observaciones, en los cuales a nosotros nos interesa por ahora más es entender las estructuras de datos, que son los vectores, que son los marcos de datos, las listas y todo este tipo de cosas. Ya cuando hagamos ejercicios un poco más robustos, pues serían con bases de datos más grandes y lógicamente que sería por importación de las mismas. ¿Listo? Voy a compartir nuevamente para que no nos quedemos atrás. Bueno, muy bien. Entonces, ahora lo que seguiría nuevamente es la creación del del llamado marco de datos. Entonces, vamos a crear el marco de datos, vamos a más código, es el mismo procedimiento que hicimos. Pueden reutilizar el código de atrás, no pasa nada. Voy a ponerle a ese marco de datos suelos, ¿listo? Entonces, o sí, suelos puede ser como la variable, no sé. Y vamos a poner la función data.frame y vamos a incorporar pues los distintos vectores, ¿no? Materia, temperatura, humedad, eh, precipitación, listo, ahí estaría. Uno, 2, 3, 4, 5. Y vamos entonces a crear nuestra, ¿qué? Nuestra tabla de datos, ¿no? Entonces vemos acá el pH, la materia, la temperatura, la humedad y la precipitación en torno a esas cuatro observaciones que se dieron. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien todo? ¿Fine o no fine? Fine, fine. Listo, super fine. Voy a compartirles este código también. Les recuerdo que este material lo voy a subir después a la plataforma de Clef para que lo tengan ahí y lo puedan también pues trabajar, bueno, dentro del diplomado y tiempos posteriores al diplomado para que tengamos eso muy en cuenta. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que ya no me interesa que summary, que min y esas funciones que vimos ayer, sino que me interesa solamente el tema de qué, de correlación, ¿no? Entonces, vamos a crear otra línea de código y vamos a hacer una matriz de correlación. Entonces, vamos a correlacionar pH con materia, con temperatura, con humedad y con precipitación. Para eso, entonces, lo que yo voy a hacer es a crear un objeto. Vamos a llamarlo correlation para que no tenga conflicto con el que habíamos hecho antes. Ustedes pueden poner el nombre que quieran, pueden ponerle análisis de correlación de tierra, como deseen. El nombre no es importante, sino es más saber dónde están almacenados esos datos. ¿Listo? Entonces, análisis de correlación múltiple. Y acá nuevamente voy a utilizar la función core y voy a ¿qué? Voy a hacer lo siguiente. Como yo ya tengo todos los datos acá, o sea, yo los tengo, yo voy a hacer un análisis múltiple con todos los datos, es decir, con suelos, así llamé a ese objeto, entonces voy a decirle suelos. ¿Listo?
Y algo más que yo puedo hacer, esto también lo pude hacer en el ejercicio anterior, pero por default es elegir un método. Y ese método vamos a decir que es Pearson. ¿Listo? Que es un coeficiente de Pearson. Es un método particular de correlación. No voy a entrar en detalles todavía en esto, porque después vamos a ver lo que es un método de Spearman, pero vamos a trabajar Pearson por ahora, ¿listo? Que es el más usado y el más fácil, pues, de implementar. ¿Listo? Entonces, ¿qué he creado acá? He creado un objeto llamado, ¿no? Denominado correlation. Ese objeto llamado correlation, que usted lo puede llamar como quieran, está trabajando con la función core, utiliza los datos de suelos, porque así se llama esta tabla que está aquí arriba, y el método es Pearson. ¿Listo? Y vamos a cliquear, bueno, ya, y vamos entonces a llamar a esa tabla. Entonces vamos correlation y voilà, listo, y nos generaría esto. ¿Listo? Ahora vamos poco a poco a ir analizando esa matriz que nos generó, que ya pues tiene más cara de ser un análisis más profundo y ya con varias variables. ¿Listo? Bueno, estamos haciendo unos supuestos en torno a las medidas. Si quieren, aquí estamos hablando, por ejemplo, en grados centígrados. Si quieren, yo puedo poner acá la descripción del problema, por ejemplo, si es alcalino, si es ácido, por ejemplo. En cuanto al contenido de la materia, podemos decir que la materia orgánica la podemos medir, en este caso a nivel porcentual. En cuanto a la temperatura, digamos que es en grados centígrados. En cuanto a la humedad relativa, le estamos midiendo en en milímetros. Y en cuanto a la humedad relativa sería también porcentual, se mide porcentualmente, y la precipitación sería en milímetros. ¿Listo? Entonces digamos que esas son como las unidades de medida. Muy bien. Y acá lo que estamos viendo es pues la matriz de correlación en torno de esas variables que estamos pues analizando. Voy a bajar acá y me está dando esto. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos paso a paso. Tenemos acá las distintas variables: pH, materia, temperatura, humedad y precipitación. ¿Listo? Lógicamente, vamos a analizar de manera lateral, de izquierda a derecha. Si yo observo acá, pues pH siempre va a tener una relación, una correlación perfecta con pH, pues porque es la misma variable, entonces no me interesa tanto. Entonces, ¿qué puedo ver acá? pH con materia orgánica. Y vemos que según esos datos hay una correlación positiva fuerte, porque este valor se acerca a ¿qué? Se acerca a 1. Luego, si yo voy a pH con temperatura, nos dice, uy, es de 0,98. Es una correlación positiva más fuerte, porque se acerca todavía más, el 0,98 se acerca todavía más a 1. Pero, ¿qué pasa con pH y humedad? Según esos datos, pH y humedad tienen una correlación negativa. Según esos datos, a medida de que el pH aumenta, la humedad disminuye. Y el pH con precipitación vemos que tiene una correlación no tan fuerte, ¿no? O sea, 0,63 sigue siendo un número importante, pero no es una correlación tan. Entonces, yo puedo seguir haciendo esa misma relación en torno a materia pH, materia temperatura, materia humedad, materia precipitación, temperatura pH, ¿sí? Entonces, ver cómo van evolucionando, pues, estas cifras. Vemos que, pues, los valores se repiten porque pH materia es igual a materia pH. ¿Me hago entender? Acá sería 0,94 y acá también es 0,94, pues porque es la misma medición. Pero el punto es que yo puedo relacionar o correlacionar, mejor dicho, estas variables. Entonces, con base en lo que estamos viendo acá,
con base en esto, en donde, a ver, ¿cuáles son las variables, según esta tabla, que tienen mayor correlación? En primer lugar, ¿cuáles son las que tienen mayor correlación y cuáles son las que tienen la correlación más baja? Repito, ¿cuáles son las que tienen mayor correlación y cuáles son las que tienen correlación más baja? Pongamos en el chat, por favor. pH temperatura sería la correlación más alta, ¿no? Porque es de 0,98. pH temperatura, listo. Y la más baja sería, yo creo que es temperatura con humedad. ¿Estoy viendo bien? Sí. Porque mira qué temperatura, si yo voy de temperatura a humedad, bueno, la más baja sería así, perdón. Creo que planteé mal la pregunta. La correlación positiva más alta sería esta. La correlación positiva más baja sería precisamente, yo diría que temperatura y precipitación, porque vemos que está lejos tanto del uno como del -1. Y la correlación negativa más fuerte, ¿cuál sería? La correlación negativa más fuerte. Entonces, humedad pH sería la negativa. Vamos a ver, humedad pH efectivamente, que es de 0,89. ¿Listo? Entonces, según estos datos, donde hay una variable, perdón, una correlación lineal negativa más significativa es entre la humedad y el pH. ¿Listo? Entonces, nuevamente, hagamos el ejercicio con nuestro amigo Gemini, a ver qué nos dice, a ver si nos da la razón o no. Vamos a ver si me pega esta variable. Sí. No, si me lo puso como es. Vamos también con el código. Entonces, vamos a pegarle el código nuevamente y le vamos a preguntar o le vamos a solicitar, haz un análisis del código en R que te puse. Entonces nos dice, correlate, es la relación, es la función, suelos, matriz de correlación, interpretación. Entonces, si la matriz de correlación muestra un valor de 0,8 entre pH y materia orgánica, significa que hay una fuerte correlación positiva entre estas dos variables. Los suelos con pH más alto tienden a a un mayor contenido de materia orgánica, ¿listo? Entonces yo puedo ir refinando las instrucciones que le doy al amigo Gemini y Gemini, pues, nos va a ayudar precisamente a ir como viendo esos análisis. Por ejemplo, ¿qué significa? Vamos a preguntarle esto. ¿Qué significa significa que la correlación entre pH y humedad sea de el valor que nos dio? Ah, pero es que lo copié mal. Era menos, no me lo quiso copiar. Ok. ¿Qué significa que la correlación entre pH y humedad sea de menos, no sé por qué no me copió el menos, ese valor? Entonces nos dice que hay una fuerte correlación negativa entre estas dos variables y el conjunto de datos. Un valor negativo, y nos pone en efectos prácticos. En el contexto de tu análisis, este resultado sugiere que los suelos con un pH más alto tienden a tener menor humedad y los suelos con un pH más bajo tienden a tener una mayor humedad. Hay relación inversa entre ambas variables. ¿Listo?
suponiendo que son datos reales, ¿no? Reitero, eso es un ejercicio netamente académico. Muy bien, excelente. Bueno, entonces repito, como muchas veces nos encontramos ante un reto a la hora de ver todo este montón de datos, de cifras, de gráficos, de fórmulas, reitero, Gemini nos puede ayudar mucho en su comprensión, pero pues siempre teniendo en cuenta que quienes hacemos al final el análisis y decidimos en torno a estos resultados, pues somos nosotros, ¿no? Es como, ya lo he dicho varias veces, una calculadora súper potente, una calculadora súper especializada que nos ayuda precisamente a esto. Y lo último que podemos hacer en este ejercicio, nuevo código, y voy a plotear. Voy a crear un gráfico de esto. Vamos a poner la función plot. Eso se llamaba suelos. Vamos a plotear suelos. Vamos a ejecutar. Y voilà. Esto, Excel no hace esto. Excel no llega hasta acá. Entonces, básicamente lo que está acá dándonos R es una representación gráfica del comportamiento de esas variables. Básicamente, este plot o este gráfico es que es una representación de estas medidas, de estos coeficientes que tenemos acá arriba. Nada más, pues que de una manera pues gráfica, ¿no? Entonces vemos la relación, habíamos dicho que la relación negativa entre pH y humedad. Entonces vamos a buscar pH y humedad. ¿Dónde están? Que es esta, ¿no? Entonces vemos que existe pues esa correlación lineal negativa. ¿Listo? Entonces digamos que esa es una manera que yo tengo para mostrar a un público o en un paper tal vez, o en un documento de tesis, pues información ya cuando estamos hablando de varias variables. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Easy, hard, por favor, escríbanmelo en el chat. Fine, easy fly, heavy, frustrada, no. Buenísimo, bueno, muy bien. Muy bien. Reitero nuevamente, esos son solamente datos azarosos. No, no creo que en una investigación realmente en biología o en ecología, pues se puedan trabajar con los datos así, solamente un ejemplo, ¿listo? Pero entonces, veamos. Sencillamente vimos 5 variables en torno al análisis de unos suelos. El pH, si es ácido o alcalino, el contenido de materia orgánica, temperatura, humedad relativa y precipitación en mm. Luego creamos los vectores de datos, después creamos el data frame o el marco de datos, que es básicamente el arreglo tabular en torno a esto. Posteriormente, lo que hicimos fue eh, pedir una correlación con la función core, nos generó esta matriz que ya de por sí creo que presiona un poco. Y después, con la función plot, hicimos un gráfico que representaba, pues, los datos. Y reitero, ya pedirle a un Excel nomás que haga un gráfico de estos, pues es tarea difícil. Incluso una matriz de este tipo ya como que se sale un poco del límite de Excel. Entonces, es importante, como vemos, ir incorporando herramientas más, de cierta manera, más propicias para trabajar modelos estadísticos y trabajar análisis de datos en ciencia. Exacto, si una opción es pegar la tabla en Gemini y nos puede ayudar. Recordemos, queridos asistentes, que básicamente lo que estamos haciendo es ver dónde hay valores cercanos a 1, valores cercanos a 0 y valores cercanos a -1. Repito, entre más se acerque un valor a 1, quiere decir que la correlación positiva es más fuerte. Entre más se acerque a -1, como es este caso, es que hay una correlación negativa fuerte. Es decir, entre más aumente una variable, la otra disminuye. Y entre menos se acerque, o sea, entre más se acerque a 0, mejor dicho, que vendría siendo este por acá, 0,54, precipitación y temperatura. En este caso, pues quiere decir que la correlación no es tan fuerte. ¿Listo? Bueno,
Vamos a tomar un pequeño receso de unos 5 minuticos, bueno, 6 minuticos más bien, hasta las 3:15, para continuar con la segunda parte de la sesión. Yo creo que hoy iremos por hasta las 4:10, 4:15 apenas, ¿listo? Porque también creo que ha sido pues una semana de hartas cosas y es bueno descansar, ¿listo? Entonces, por favor, un pequeño receso hasta las 13:15, bueno, 6 minuticos. Recording in progress. Bueno, vamos entonces a ubicarnos nuevamente en nuestros escritorios. Vamos a continuar. ¿Qué pasa? Digamos que R cuenta con algo llamado librerías o paquetes y para nosotros es importante su implementación a la hora de que es necesario muchas veces pues ampliar sus funcionalidades, ¿no? Digamos que hasta ahora estamos trabajando solamente con, llamémoslo así, R básico, ¿sí? Pero existen unos paquetes, unas librerías que van a ampliar, pues, el uso propio de R, ¿no? Vamos a trabajar manipulación de datos, representación avanzada de gráficos, modelos de machine learning, de lenguaje, de procesamiento de lenguaje natural, incluso de teoría de juegos, de optimización y muchas otras cosas. Entonces, digamos que para nosotros es importante, además de tener conocimiento en R como tal, en el lenguaje R, ya sea bueno, en el entorno que lo estemos trabajando, para nosotros también es importante que también es importante poder implementar estas librerías o estos paquetes para ampliar de una manera pues muy importante el uso de estas, vamos a ver, de estas funcionalidades. ¿Listo? Entonces, para que tengamos muy en cuenta esto. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que bajo ese orden de ideas, les voy a compartir acá una página de AirPods en la cual ustedes pueden hacer, pues, revisión de este tipo de materiales para, asimismo, pues, desarrollar códigos en torno a esto. Vamos a trabajar en esta hora en lo relacionado a la librería ggplot2, que es tal vez la más usada en entorno de trabajo R, y nos va a servir para representación avanzada de gráficos. ¿Listo? Y entonces, pero ¿qué pasa? Voy aquí a compartir lo que sería pues lo relacionado a esta librería. Eso es de uso libre. Y vamos a compartir pantalla nuevamente.
Ok. ¿Están viendo mi pantalla? Esto se está grabando, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que nosotros vamos a hacer, bueno, una introducción a lo que sería esta librería llamada ggplot 2, la cual pues cuenta, reitero, con una aplicación muy amplia en ciencia de datos. Entonces, digamos que para trabajar ggplot vamos a considerar lo siguiente, algo que se llama la gramática de gráficos. Digamos que esta página es solamente para tener bases teóricas y algunos códigos de ejemplo, ¿listo? Ok, entonces, ¿qué pasa? Estamos trabajando ggplot, ¿no? Gráficos avanzados, modelación gráfica, representación gráfica avanzada y todo esto. Entonces, digamos que en cuanto a la gramática de gráficos, nosotros vamos a ir por capas. Digamos que esto es como si estuviéramos cocinando una torta o una hamburguesa a la cual le vamos a poner capas de elementos, ¿no? Viene la carne, el queso, la cebolla, las salsas. Digamos que en la gramática de gráficos, vamos a trabajar pues con estas capas. En primer lugar, data, que es el conjunto de datos. Luego vamos con los layers, scales, coordinates, faceting, perdón, y themes. Y nosotros, pues entonces vamos a entender que hay unos componentes principales en estos gráficos. Por ejemplo, data, pues que van a ser los datos que vamos a utilizar para la visualización. Asterix va a ser el mapeo de los datos en los ejes del gráfico y reitero, los layers van a ser las capas que le vamos a ir poniendo. O sea, vamos como a ir armando nuestro gráfico a partir de esas capas. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, vamos nuevamente, por favor, aquí a Colab, a Google Colab. Podemos, si guardemos por favor la hoja anterior y abramos una nueva para poder trabajar pues este paquete llamado ggplot. Entonces, estamos acá nuevamente. Entonces, como abrimos una nueva hoja en Colab, recordemos que siempre tenemos que editarla para poder ejecutar lenguaje R. ¿Sí o no? Entonces, estábamos acá en editar, íbamos a configuración del cuaderno y donde dice tipos de entorno de ejecución, vamos a R y a guardar. ¿Listo? Recordemos siempre hacer eso cada vez que tengamos un cuaderno nuevo, porque si no, pues por defecto R nos va a ejecutar código en Python. Entonces, ¿qué pasa? Voy a poner aquí un texto que es ggplot como una librería de R para representación avanzada de gráficos. Se basa en geometría de gráficos y es de las más usadas en investigación científica. ¿Listo? Entonces digamos que vamos a trabajar precisamente con ggplot a partir de esto. Listo, muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente, queridos asistentes, por favor. Vamos a crear una nueva línea de código y en esta línea de código vamos a escribir la palabra iris, así, iris, y vamos a cliquear. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó acá? Digamos que
R ya cuenta con algunas bases de datos para que nosotros podamos trabajar sin necesidad de escribir o de importar nada. Entonces, Iris va a ser la base de datos que nosotros vamos a utilizar, en este caso particular, para trabajar, pues, con el paquete ggplot. Igual, eso lo podemos hacer con los datos anteriores, pero es que como eran tan poquitos, no tendría mayor sentido. Aquí estamos hablando de esto. Digamos que yo tengo dudas, bueno, Iris, ¿qué quiere decir esa base de datos? Son 150 observaciones y son 5 variables. Listo, preguntémosle a nuestro amigo Gemini. Dime en español qué es la base de datos Iris. Y acá nos dice, contiene mediciones de 150 flores de iris de 3 especies: iris setosa, iris versicolor e iris virgínica. Para cada flor se registran 4 características: la longitud y el ancho del sépalo, la longitud y el ancho del pétalo, todas en centímetros. El objetivo usual de usar esta base de datos es construir un modelo que pueda predecir la especie de una flor de iris basándose en la medición de sus pétalos y de sus sépalos. Entonces, digamos que es como el Juanito, el Pepito Pérez de ciencia de datos. Es como un ejemplo que se utiliza mucho en este tipo de cursos para adentrarnos en análisis que son tal vez un poco más complejos, con unos datos pues que ya han sido probados con distintos modelos gráficos o con distintos algoritmos de machine learning. Aquí habla, por ejemplo, de clasificación o de cabecinos. Ahí también entraría clustering y tal. Pero entonces digamos que Iris, en este caso, lo vamos a trabajar a partir de la base, perdón, de la librería ggplot. Repito, Iris es una base de datos que ya viene por defecto en R, que trata de unas flores, y vamos a trabajar la graficación de esa base de datos con ggplot. ¿Listo? Bueno, lo segundo que vamos a hacer, ya como hemos cargado la base de datos, ya tenemos nuestra base de datos acá, es a cargar ¿qué? Vamos a cargar la librería que nos va a permitir trabajar con Iris. ¿Listo? O mejor dicho, que nos va a permitir trabajar con ggplot. En R, para hacer eso, vamos a poner el comando library. Library. ¿Listo? Y entre paréntesis vamos a poner ggplot2. Entonces, Iris es el nombre de la base de datos y la librería va a ser ggplot2. Damos a ejecutar y ya deberíamos tener la librería lista para trabajar. Si yo no hago esto de library, ggplot o tidyverse y tal, pues no voy a poder trabajar sino con R básico. Entonces, ¿listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Easy, no easy, hard, fine. Bueno, excelente. Entonces, repito, solamente hemos cargado la librería, perdón, la base de datos Iris y la librería ggplot2. No hemos hecho nada más. Algo que yo puedo hacer acá, queridos asistentes, es asignarle un nombre a Iris, ¿no? Digamos que yo puedo trabajar como si Iris pues fuera un nuevo objeto, si le quiero cambiar el nombre, y le vamos a poner de nombre datos, para no complicarnos la vida. Entonces vamos a decir que son nuestros, ¿qué? Nuestros datos. Entonces para eso lo único que vamos a hacer es decir que datos es igual a Iris. Recordemos ayer cómo hacíamos las asignaciones de unos números, de unos nombres, de unos valores de falso o verdadero, pues acá también podemos hacer esta asignación. Acá solamente vamos a decir que Iris ahora van a ser nuestros datos. Ese es el nombre que le puse a Iris, no más. No estoy utilizando ninguna función ni nada más. Eso muy bien. Entonces, vamos a, bueno, ya sabemos el tema del análisis exploratorio. No, bueno, no creo que sea necesario, aunque hagámoslo. Entonces, summary
datos, porque así se llama iris, y nos van a aparecer pues los valores de las distintas variables, entonces la longitud del sépalo, el ancho del pétalo, las especies y tal, bueno, lo que ya hemos hecho bien hasta ahora, no pasa nada. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí vamos a trabajar con ggplot. ¿Listo? Entonces, repito, yo tengo que estar ejecutando los códigos. Si yo no he ejecutado esta parte, pues no voy a poder trabajar esto de acá. ¿Listo? Entonces, cada vez que yo escribo una línea de código, la tengo que ejecutar. Entonces, lo primero que vamos a hacer en torno a la base de datos Iris es crear un gráfico de densidad. Vamos a crear un gráfico de densidad de Iris. ¿Listo? Entonces vamos a llamarlo creación de gráfico de densidad. Y vamos a ver pues cómo esto ya supera por mucho tanto estética como en capacidad de análisis de datos o de procesamiento de datos a software como Excel. Entonces, vamos a crear gráficos de densidad. Vamos poco a poco. Eso en un principio puede ser un poco enredado, un poco tedioso, pero yo creo que con práctica lo podemos ir dominando y reitero nuevamente, Gemini nos puede ayudar a codificar. Entonces, poquito a poquito. Vamos a llamar ese gráfico de densidad. Recordemos, nuevamente, siempre en R vamos a trabajar con este símbolo para decir que son igual. Lo siguiente que vamos a hacer es a utilizar la función ggplot, que es la que habíamos cargado con la librería. Se llama ggplot, no ggplot2, no sé por qué. ¿Listo? Entonces, den va a ser igual a ggplot. Lo que vamos a hacer es abrir paréntesis y en estos paréntesis vamos a poner el nombre de la fuente de datos. En este caso, llamamos a nuestros datos como datos. Es decir, Iris se llama datos. ¿Listo? Si yo le puse acá flores, entonces, si yo llamara esto flores, entonces aquí debería poner la palabra, perdón, flores. Pero como lo llamé datos, tal vez para más facilidad, entonces lo voy a dejar como datos. Voy a dejarlo como datos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, le estoy diciendo a ggplot, perfecto, vamos a crear una gráfica de densidad y la fuente va a ser un objeto llamado datos. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a utilizar este comando AES, que AES viene de Steric. ¿Listo? Entonces, la primera capa sería un AES. Vamos a abrir nuevamente paréntesis y vamos a hacer lo siguiente. X es igual, ¿listo? A, esta parte es cansona porque tiene que ser los nombres de las variables que vamos a trabajar tal como están en la base de datos. Entonces, vamos a poner sepal.length, así como lo están viendo. X va a ser igual a sepal.length. ¿Y qué quiere decir esto? Ah, bueno, así es como se llama esta variable de acá arriba. Acá está, sepal length. ¿Listo? Entonces, una opción también podría ser copiar esto de acá, tal como está, y pegarlo en el código. ¿Listo? Porque si yo me equivoco en un punto, o en una mayúscula, o en una minúscula, ¿voy a qué? Pues voy a tener problemas con esto. Entonces, sepal length. ¿Listo? Voy a cliquear en coma. Voy a cliquear en coma. Y en coma voy a poner fill, que me va a hacer, bueno, una especie de filtro. Y vamos a poner aquí
species. Especies. ¿Listo? Y vamos a poner el signo de más. Bueno, entonces voy a explicar paso a paso lo que he tratado de hacer acá. He creado un objeto llamado den. Ese objeto obedece la función ggplot, que ggplot es el paquete pues, que estamos utilizando. Luego le dije a ggplot, perfecto, mis datos están en esta fuente llamada datos y el AES, que es básicamente el tipo de variables, la estética de las variables, pues me dicen que X es igual a sepalength. Sepalength pues era el nombre de la variable y field es species. ¿Por qué species? Porque ese es el nombre de la variable del tipo de especie que hay acá. Aquí lo podemos ver y hay unas que son setosa, otras se llaman virgínica y otras se llaman versicolor. ¿Listo? Entonces, dependiendo de esas especies, yo voy a considerar pues ese field. Entonces, ¿qué más vamos a hacer acá? Vamos a utilizar el comando. No se preocupen, eso al principio puede ser enredado, pero con práctica se va dominando. Vamos a poner geom density. ¿Listo? Geom density. Esta es la función que me va a crear un gráfico de densidad. Voy a abrir y cerrar paréntesis. Siempre tengo que hacer esto cada vez que vaya añadiéndole capas a mi gráfico. Y voy a poner al final theme, raya al piso, classic. Esto básicamente me va a dar una temática del gráfico. ¿Listo? Ah, ok, listo. Aquí se me olvidó que tengo que ponerle paréntesis. ¿Listo? Entonces recuerden, cada vez que yo vaya añadiendo una capa a mi gráfico, le tengo que abrir y cerrar paréntesis, así no ponga nada adentro. ¿Listo? Entonces, repito nuevamente este pequeño código que he escrito. Den es el nombre del objeto. ggplot es la función que me da precisamente el paquete o la librería ggplot2. Datos, pues es la fuente de datos que estoy utilizando. AES es el tipo de variable que estoy trabajando, en este caso la longitud del sépalo, y lo voy a filtrar por especies, que en este caso sería la variable categórica. Luego, lo que le solicité fue que me creara un gráfico de densidad y que tuviera una estética clásica. Vamos a poner den, que es el nombre del objeto, damos correr y miren lo que nos produjo. Oh, voy a hacerle otro cambio pequeñito que es que quiero ver eh, como transparencias en ese gráfico. Entonces voy a poner alfa igual a 0,5. ¿Listo? Y entonces nos va a arrojar un gráfico de este tipo, que es bastante estético. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver que hay tres especies de flor: setosa, versicolor y virgínica. ¿Sí o no? Entonces tenemos setosa, tenemos versicolor y tenemos virgínica. Si yo mostrara esto así, ustedes, queridos asistentes, ¿qué dirían? ¿Cuál tiene la longitud del sépalo más alta, más larga? ¿Setosa, versicolor o virgínica? ¿Cuál suele tener la densidad más alta? Recuerden que eso me lo está diciendo es aquí esta línea, ¿no? El sepal length. Virgínica, exacto, es virgínica porque vemos que acá en estas coordenadas es que están los valores más altos, aquí están de 6, de 7, de 8 centímetros y vemos que virgínica es entonces el tipo de flor, pues
que tiene esas medidas más altas. Porque, ¿qué pasa acá en la densidad de setosa? Que setosa va hasta acá porque tiene muchas observaciones sobre 5 centímetros. Entonces, si vamos hasta acá, podemos observar que tiene estos 5 centímetros acá. Si yo voy a la tabla original, vamos a ver que Virginica, ese es sepal length, ¿no? Que Virginica tiende a tener ¿qué? Tiende a tener los valores más altos. Aquí vemos que Setosa tiene un 5,1, un 4,9, un 4,7. Y si yo bajo a los valores de Virginica, voy a ver que tiene valores como 7,7, 7,9, 7,4. Es decir, que en promedio representan unos sépalos más grandes. Entonces, este es un excelente modelo en torno a representación gráficas por densidades. ¿Listo? Y yo le puedo pedir entonces a Gemini, perfecto, tengo este código y necesito que me lo explique. Entonces voy acá, explícame este código y sus resultados. Dejémoslo así. Y entonces, bueno, aquí nos está dando resultados. El eje horizontal, longitud del sépalo, el eje vertical, densidad, tres curvas de densidad, y debajo de cada curva de densidad coloreada según una especie, una transparencia del 50%. Y yo le puedo decir, listo, haz un código más completo para mejorar ese gráfico. Vamos a ver qué nos propone nuestro amigo Gemini. Uy, miren todo lo que nos da. Vamos a copiar, vamos a pegar a ver si nos funciona ese código. A veces funcionan, a veces no. Y bueno, nos dio con un poco más de información y otros colores. ¿Listo? Entonces, longitud del sépalo, densidad, setosa, versicolor, virgínica y distribución de la longitud del sépalo por especie. ¿Listo? Yo puedo ir acá, guardar imagen y descargarla, pues. Bueno, puede ser acá ejercicio ggplot. ¿Listo? Entonces, aquí tendría pues un gráfico un poco más avanzado. Muy bien. Listo. Voy a compartir el código. Puede que haya algún error pequeño en la digitación, no pasa nada. Voy a compartir tanto el código que yo escribí como el que me mejoró Gemini. ¿Listo? Recuerden que hay que ir ejecutando las distintas líneas de código para que no tengamos ningún problema. Entonces, repito, como hoy en día la inteligencia artificial generativa nos puede facilitar mucho la codificación y poner, bueno, todo este montón de símbolos, de paréntesis y tal, puede resultar en algo tedioso. Es importante para nosotros que tener como un conocimiento de la estructura básica de aquello que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, sé que hay un nombre, que hay una función llamada ggplot, que lo primero que le debo dar a ggplot es la fuente de los datos, que hay algo llamado estética, que density me genera gráficas de densidad, ¿sí? Entonces, es básicamente considerar esto. Si yo, por ejemplo, aumento esto a 0,8, pues va a ser menos transparente. Entonces, vemos que el gráfico es un poco más opaco. Si por el contrario lo bajo a 0,2, pues va a ser completamente transparente ese gráfico. Entonces lo vemos así, ya depende del gusto estético de cada quien. Bueno, ¿cómo nos fue? ¿Qué tal este ejercicio que estuvo un poquito más enredado? Bueno, aquí, excelente, bueno, muy bien. Bueno, con respecto a es la estética. ¿Qué pasa? Digamos que esto obedece a las variables que yo quiero trabajar. Digamos que yo tengo un elemento llamado datos. Datos es un data frame que tiene pues todo lo relacionado a
llamémoslo así, a las flores que estoy analizando en este experimento. AES es básicamente las variables que voy a considerar de esos datos y qué relación tiene esas variables. Yo puedo, por ejemplo, acá poner en vez de sepal LED, poner petal LED. ¿Por qué petal LED? Porque petal LED es otra de las variables, perdón, petal LED es otra de las variables que me considera el modelo. Porque hay una variable, si yo voy a la base de datos original, hay una variable llamada petal LED. ¿Listo? Que es esta de acá, por acá está, mira, petal LED. Entonces, digamos que AES lo que me permite a mí es seleccionar las variables que voy a trabajar y qué relación tienen esas variables dentro del modelo. Porque aquí, por ejemplo, tengo una variable X, puedo trabajar con una variable X y una variable Y. Bueno, son cositas que vamos a ir depurando. Very good. Ok, AES es porque en inglés AES viene de static, que es estética. Es el término que se utiliza acá, de static. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio, yo creo que ya para finalizar con la sesión de hoy. Les recuerdo que todo esto lo voy a subir ahora a la plataforma de Clef para que lo tengan ahí, lo puedan pues ir probando, ir haciendo ejercicios. Les recuerdo que también en la plataforma pues he compartido otros documentos, las presentaciones que hemos visto a lo largo de las clases, pues allí están en formato PDF para posteriores consultas. ¿Listo? Vamos a hacer entonces un ejercicio que nos va a permitir hacer dos tipos de gráfica muy interesantes. Vamos a trabajar con gráficos de caja y gráficos de violín, los cuales son maravillosos, por ejemplo, para resumir varios datos en un solo esquema gráfico. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un nuevo código. Espera, no, acá no. Listo. Entonces vamos a crear un nuevo código. Vamos a llamar a esto caja. Vamos a poner el nombre de caja en minúscula. Voy a agrandar acá. Listo. Entonces vamos a poner acá caja. Nuevamente la función es ggplot porque estamos trabajando con esa librería. Los datos se llaman datos, fue el nombre que le pusimos. La aesthetic o estética. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir, ok, que X en este caso va a ser igual a species, porque es la variable categórica y vamos a saber por qué. Y que Y, recordemos la relación variable dependiente y variable independiente, Y va a ser igual a qué? Va a ser igual a sepalleg, perdón, la longitud de los sépalos. Entonces vamos a ir acá a sepalleg, ¿dónde está? Para evitar cualquier error ortográfico, vamos aquí a sepalleg y lo vamos a copiar. Entonces vamos a copiar sepalleg. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Podemos utilizar el filtro, nuevamente, es igual a species. Ahora vamos a saber para qué hacemos todo esto. Entonces, el primer renglón del código que estoy haciendo es el siguiente. Se puede ver un poco confuso, pero nos vamos a ir acostumbrando poco a poco. Hay un objeto que denominamos caja. Caja está en función, utiliza la función ggplot. Luego vamos a utilizar datos. Datos, pues así se llama el conjunto de datos que estamos implementando, que estamos tratando de analizar. Y AES o aesthetic son las variables. X es igual a species, Y es igual a sepalleg y fill es igual a species. ¿Por qué utilizo fill acá? Para que me filtre eso por la variable
categórica species, es decir, que me discrimine entre si es una flor versicolor o virgínica. Símbolo de más, vamos a utilizar Geom raya al piso box plot. Geom raya al piso box plot. Abro y cierro paréntesis. Más, vamos a poner acá theme classic. Existen varias opciones, ahora las podemos probar. Son más estéticas, pero me parecen muy importantes a la hora de presentar resultados. Vamos a ver si no hay error acá. Ok. Ah, ok. El error está nuevamente que no puse los paréntesis. ¿Listo? Entonces, después de haber especificado las variables y la fuente de datos en el primer renglón, le dije a ggplot que quería crear un boxplot. Y después que el tema, o sea, la estética en torno a esto, más que la estética, la presentación, fuera una estética clásica. Ahora vamos a probar otro tipo de estéticas. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar caja y voilà. Mire lo que tenemos acá. Tenemos el gráfico de caja de cada una de las especies de setosa, de versicolor y de virgínica. Y tenemos el llamado sepal length, ¿no? O sea, la longitud del sepal. Listo, queridos asistentes. Si yo tengo esa gráfica, creo que es más fácil de leer. Con base en esto, a ver, les hago tres preguntas. Primera, ¿cuál tiene el sépalo más pequeñito? Si yo viera esta gráfica, así en un congreso, ¿cuál tendría el más pequeño? ¿La primera setosa, la segunda versicolor o la tercera virgínica? Excelente, excelente, muy bien. Excelente, vamos, perfecto. Entonces vemos en este gráfico que setosa es precisamente ¿qué? Es precisamente la variable, bueno, en este caso no, la especie de flor que tiene el sépalo más pequeño. Listo. Y virgínica, pues es el que lo tiene, pues más grande. Segunda pregunta. ¿Dónde creen ustedes que haya mayor, bueno, que es un poquito más complicado, mayor dispersión de datos? ¿En setosa o en virgínica? Si yo veo estos gráficos, ¿dónde creen ustedes que los datos tengan valores más dispersos o de mayor variabilidad? ¿En setosa o en virgínica? Virgínica. Excelente, virgínica. Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, lo que yo veo acá precisamente es que en virgínica, pues existe una mayor variabilidad. ¿Por qué sé eso? Ah, por la altura que tienen estos rectángulos o cuadrados. Miren que acá esto es más alto que esto. Y además, los bigoticos del gráfico, pues abarcan más de acá a acá que lo de acá. ¿Listo? Entonces yo digo, perfecto, sé que Setosa tiene el sépalo más pequeño, Virginica el más grande, pero en Virginica hay mayor variabilidad que en Setosa y que versicolor está en qué? En un, llamémoslo así, término medio. Y uno un poquito más difícil. ¿Qué querrá decir este puntico aquí que está abandonado? ¿Qué querrá decir este punto de Virgínica? Ujú, exactamente, un valor atípico o un outlier. Excelente. Entonces, este puntico de acá es un valor atípico, es un valor que está fuera de lo común dentro de las observaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que una de las muestras de estas flores de Virgínica tenían un valor muy pequeño en comparación a los demás. Y entonces esto se vino por acá, se me creó un outlier. ¿Por qué? Porque no era, digámoslo así, económico estadísticamente que esta línea me llegara hasta por acá solamente por esta observación. Es un dato atípico. Por ejemplo, cuando se prueban medicamentos en determinados estudios y de 1000 personas, solamente dos tienen efectos adversos. Digamos que esas dos personas, pues son este puntico de acá.
sea, son datos atípicos. Por ejemplo, un dato atípico es que de 1000 personas, a una le caiga un rayo. Pues le tocó y es mala suerte. Entonces, digamos que son valores que están fuera de lo común y que incluso se salen de la distribución o de la densidad propia de las observaciones. ¿Listo? Entonces, digamos que nuevamente, bueno, yo puedo ir a Gemini, puedo preguntarle que me ayude con esto. Ah, otra cosa. Aquí existe, perdón, esto que se llama theme, y theme me ayuda a cambiar, pues, la apariencia de esto. Por ejemplo, si yo le digo theme dark, me va a poner esto de color oscuro. Si le digo theme minimal, que a mí me gusta bastante, me lo va a dejar así. Si yo le digo gray, bueno, ese es como el más común en R, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho minimal o classic. Ya depende de los gustos de cada quien, ¿listo? Entonces, classic o minimal para mí son los más recomendados. Pero, ¿qué tal este ejercicio? Ya, ya estamos avanzando pues, en temas un poco más complicados, pero ¿qué tal? ¿Cómo la vieron? Excellent, fine, hard. Sí, requiere practicar, muy bien. Sí, es cierto, hay que aprender esta información. Ahora, repito, eso es de práctica y afortunadamente tenemos hoy en día la inteligencia artificial que nos va a dar ayudas para esto. Y otra cosa, hacer este tipo de códigos tiene una ventaja muy importante sobre, por ejemplo, los programas de cliquear y de cursor, como SPSS o el mismo Excel, que yo puedo sencillamente a veces cambiar algunas partecitas de este código y con ese pequeño cambio puedo crear otros modelos o puedo tomar otras fuentes de datos o puedo considerar otras variables. Caso contrario, por ejemplo, a Excel o a SPSS, que necesitas tener que nuevamente ir a una opción gráfica, desplegar, meter, hacer como todo el procedimiento. Cuando yo tengo el código, sencillamente cambio algo y automáticamente me va a generar pues el nuevo gráfico o el nuevo modelo, el nuevo algoritmo. ¿Listo? Y de hecho eso vamos a hacer ahorita. Entonces, para ahorrar este código, para reutilizar este código, voy a copiarlo, voy a copiarlo y voy a hacer algo bastante interesante. Vamos a poner aquí en vez de boxplot, voy a ponerle acá la palabra violín, violín, y acá en vez de boxplot le voy a poner el término violín. Solo le voy a poner la palabra violín. Y vamos a ver, pero no me generó nada porque no puse acá abajo también violín. Entonces, violín y voilà. Entonces tenemos otro tipo de gráfico que es el gráfico de violín. Y el gráfico de violín es una mezcla de tanto densidad, gráficos de densidad, como boxplot. Es, uy, fue madre, genial, porque ya estoy combinando estilos de gráfico. Tengo tanto el gráfico de densidad, ustedes pueden ver que, por ejemplo, en Setosa, llamémoslo así, estos surcos o estas áreas, pues van creciendo y en cambio en Virginica son más largas. Vemos también, pues, que Virginica tiene mayor densidad y vemos hacia dónde se concentran los datos. ¿Listo? Entonces, repito, esto ya Excel no lo podría hacer y nos está dando información en torno a la densidad como al, digámoslo así, la concentración de datos, a la variabilidad de los datos y también, pues, bueno, el dato atípico no me lo toma en este caso, pero pues, básicamente eso. Entonces, tenemos esta otra posibilidad. Son gráficos un poco más complicados de interpretar, sobre todo si el público no tiene formación en estadística o en ciencia de datos, pero es básicamente eso, es considerar la densidad en la distribución de unos valores y también qué tan agrupados están, qué tan dispersos se encuentran y precisamente hacer comparación. Yo puedo manejar la misma lógica de hace rato, de que aquí están
los sepa los más pequeños, acá los de valor medio, acá los más grandes, pero también donde hay más dispersión. Sí, bueno, aquí vendría siendo el valor atípico y tal. Sí, exacto. La puntica inferior es el dato atípico. Tienes toda la razón. Perfecto. Bueno, aquí me hacen una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el gráfico más usado? Yo diría que depende de lo que nosotros queremos trabajar. Digamos que si nosotros queremos solamente, por ejemplo, ver valores relativos, por ejemplo, cuántas personas respondió sí, cuántas respondió no, cuántas personas están casadas. Yo creo que gráficos de barras como el que vimos anteayer están muy bien, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero trabajar temas de análisis temporal y ver, por ejemplo, la evolución en el tiempo del clima de una ciudad, pues el gráfico de líneas. Si yo quiero trabajar correlación, por ejemplo, el que trabajamos hace rato, el plot o el de correlación múltiple puede ser muy útil. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de gráficos? Que son más avanzados por cuanto nos están dando mayor información. Son gráficos que me dan a mí más elementos. Por ejemplo, aquí me está dando un mínimo, el valor más pequeñito de mis observaciones, me está dando un primer cuartil, una mediana, tercer cuartil, un máximo, y además me está comparando distintas categorías, en este caso las tres especies de flor, y me está determinando un valor atípico. Y si le quiero sumar más a eso, puedo acá hacer algo similar y me está también demostrando la densidad en torno a esto. Ahora, yo le voy a preguntar a don Gemini que me haga esto, para poner todavía más complejo el gráfico. De este código quiero que también se vea un gráfico de boxplot. ¿Listo? Entonces vamos a ver si Gemini está en la capacidad computacional de que el gráfico que le estoy dando también se me genere un boxplot. Ah, ok, pero entonces me está pidiendo otra librería para no tenerla que instalar, no creo que sea necesario, pero bueno. Gráfico de violín, ta, ta, ta. No, me está pidiendo otra librería, entonces vamos a dejarlo aquí. Listo, entonces perfecto. Digamos que dentro de las posibilidades que nosotros tenemos a la hora de presentar nuestra información, de comunicar resultados, de establecer conclusiones, pues hay muchas. Hay muchas herramientas, muchas técnicas, muchos modelos. eh, Vemos que Excel es una excelente ayuda, nos puede ayudar incluso a generar gráficas dinámicas, nos puede ayudar a hacer filtros y todo esto. Pero si queremos, por ejemplo, trabajar con grandes datos y que en esos datos se representen pues distintas medidas y más aplicadas a lo que sería un proceso de estadística computacional, digamos que, reitero, herramientas como R son más propicias, son más adecuadas para eso. No en vano, R se le conoce con el apodo o el alias del lenguaje de la estadística. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal el ejercicio de hoy? ¿Qué tal lo de correlación? ¿Qué tal la gráfica de correlación múltiple, ggplot, los boxplot, todo esto? Gracias. Sí, es algo complejo. Por aquí había visto una pregunta, se me perdió. Sí, también se puede modelar, por ejemplo, en ciencias sociales o de conductas. Hay un tipo de gráfico muy interesante que es el de nube de palabras. Por ejemplo, el de nube de palabras me puede a mí representar, mejor dicho, cuál es el término más usado en un conjunto de entrevistas, por ejemplo. O también hay gráficos de redes y esos gráficos de redes me van a permitir a mí ver cómo se relacionan distintos términos. Si lo desean, podemos hacer un espacio corto la próxima semana, el próximo lunes, de algo llamado Bullian Tools, que es una herramienta para análisis de tipo cualitativo.
No estaba dentro de la programación del diplomado, pero podemos dedicarle 20 minutos a eso, que es más bien sencillo en cuanto a su uso básico. Sí, sí, podemos trabajar un tema de análisis cualitativo. Sí, es de mucha práctica. Listo. Y otra pregunta que me gustaría hacerles, queridos participantes, ¿ya alguno ha accedido al material de complementario de CLEF? Ok, perfecto. Sí, voy a solicitarle a Martín, bueno, ya al asistente, excelente, Mónica, te quedó genial. Le voy a pedir para que por favor les comparta el tema de las grabaciones, ¿no? ¿Listo? Sí, también se puede hacer análisis de regresión lineal múltiple. Si quieren, lo podemos trabajar la próxima semana. Podemos tomar los datos que ya trabajamos con la correlación y a partir de eso, pues, trabajar un modelo de regresión lineal múltiple. ¿Listo? Perfecto. Listo, muy bien. Entonces, sí. Ok, perfecto. Entonces, voy a poner el código que trabajamos esta tarde en la plataforma de Clef para que lo tengan ahí y pues puedan seguir practicando, ¿listo? No, mañana no tendríamos clases, retomaríamos el que el próximo lunes, ¿de acuerdo? Próximo lunes a las 6 de la tarde. Bueno, muy bien, entonces creo que es todo por hoy. Vamos a cerrar la sesión, espero que les haya gustado la clase y nos vemos la próxima semana. Bueno, feliz Día de las Madres. Un saludo afectuoso a todas las madres del grupo del diplomado. Entonces, felicidades y nos vemos.